Buenos días. Hoy es martes 8 de marzo de 2020 y estamos aquí reunidos para presentar a la poeta Diana Tafolla con su libro Huevo Moteado, y la hemos invitado también para que nos haga una lectura de algunos poemas, para hacerle algunas preguntas y sobre todo para gozar con su presencia, porque realmente es un evento que me parece muy interesante poder acceder, ¿verdad?, directamente a la autora de este libro que se llama Huevo Moteado y que pues ahorita lo pueden conseguir en las librerías. Ahorita le preguntamos bien a Adriana cómo se puede conseguir, ¿verdad? Porque con esto de la pandemia pues ha sido algo difícil la promoción, pero lo que queremos es pues tenerla aquí, participar con ella y sobre todo darle una gran bienvenida, porque es algo que deben de conocer realmente, su poesía, su presencia. Entonces, este es un evento que vamos a estar con Adriana Tafolla y el moderador va a ser Salvador Mendiola. Yo estoy aquí de anfitriona y entonces les doy la bienvenida a todas las personas que están aquí participando con nosotros. Muchas gracias por su asistencia. Y entonces, pues voy a compartirles una breve presentación que realicé para que ya entremos formalmente y sobre todo para las personas que no la conocen muy de cerca, pues tener algunos detalles de quién es Adriana Tafolla, pues permítanme compartir. Bien, espero que ya se esté aquí visualizando lo que preparé para presentar este evento, Adriana Tafolla y su huevo moteado, que es un título que me parece interesante porque es esta idea de que, pues para ver lo que hay adentro, hay que abrirlo. Entonces ya el puro nombre es muy poético y muy significativo de lo que uno como lector tiene que hacer para entrar a la poesía de Adriana Tafolla. Les voy a mostrar nada más aquí 3 aspectos que me parecen relevantes e interesantes para conocer a Adriana Tafolla. En uno de ellos nos dicen que es una persona solitaria, que encuentra su motivación en querer conectarse a través de las letras, lo cual quiere decir que ella pues se comunica por escrito básicamente, y eso me parece realmente de agradecerle, porque siendo ella una persona solitaria que le gusta comunicarse con letras, pues aquí le vamos a hacer hablar, pero entiendo que leer sus poemas para ella es escritura también. Y entonces dice, sobre todo de la poesía, la forma más emocional y bella que conozco para hacerlo. Abordo diferentes temáticas, la vejez, el paso del tiempo, la crítica social. Estas temáticas me parecen muy interesantes, sobre todo el aspecto de la vejez, porque estamos en una cultura en este momento donde se valora mucho la juventud permanente, la adolescencia perpetua, el no querer envejecer. Y además está ahorita una moda muy singular con las mujeres, con las personas que denominamos mujeres de sexo femenino en la industria de la cultura, donde no las quieren ver viejas, justamente. Entonces, a mí me parece realmente un trabajo muy loable que está haciendo Adriana Tafolla al hablar de la vejez
porque no hay que tenerle miedo, no hay que dejarse llevar por la moda de entonces ser jóvenes permanentes, y como se ve ya en muchas personas, mujeres de la industria de la cultura, pues terminan convertidas en una imagen, pues caricatura de sí mismas, al no aceptar esa vejez. Y aquí ese es el punto que me parece que hay que hablar sobre eso, no tenerle miedo a envejecer y sobre todo aceptarnos en esta situación, ese paso del tiempo en nuestro cuerpo y esa es su crítica social. Entonces, está todo enlazado en ella, que es lo que me encanta muchísimo. Otro punto que me parece interesante de resaltar es pues su labor en la poesía, ¿verdad? Entonces, ella inicia en el año 2000, es una escritora del siglo XXI entonces, y eso también es en este momento del arte donde parecería que no hay vanguardias, hay artistas del siglo XXI que pues están ahí dando la pauta de lo que es este arte en el siglo XXI. Y además yo lo digo de una manera muy especial, ¿verdad? Es nuestra Virginia Woolf, porque tiene su editorial. Ella publica no solamente sus libros, sino publica más mujeres, más personas. En su editorial Verso Destierro, que inició como una revista, pero se volvió una editorial. Y eso también me parece un trabajo muy interesante que ella hace, porque no se queda encerrada, ¿verdad?, en ese universo que ella está creando, sino que además lo abre, lo comparte e invita a más personas a ser partícipe de esta aventura que es publicar. Y ahí es donde Adriana Tafoya también pues pone una marca muy interesante en lo que es la cultura en México, con su Verso de Destierro, que es una editorial que a lo mejor es pequeña, pero empieza a tener una gran influencia. Yo lo veo con los grupos de alumnos en FES Aragón, donde pues buscan sus libros, no solamente los de ella, sino buscan también los libros de esta editorial. Y ahí es donde pues está Adriana Tafoya también siendo una generadora no solamente de su poesía, sino de la poesía en México. Y por eso pues yo hasta aplauso le doy. Luego otro aspecto que me parece sumamente muy singular de lo que ella hace, que es ese torneo adversario en el cuadrilátero. Yo aquí puse una imagen que me encontré, ¿verdad?, de 2014, pero entiendo que lo sigue haciendo. Ahora la pandemia pues vino a modificar muchas cosas, pero este torneo de adversario en el cuadrilátero es algo donde la poesía es muy lúdica, se juega con la poesía y pues pese a que está en un ring de box, ¿verdad? Pues no se trata exactamente de que peleen los poetas y las poetas, sino que se haga una especie de adversidad, pero poética, donde cada quien leyendo su poesía, ¿verdad?, muestra por qué tiene que ganar. Y ahí eso me parece muy interesante porque sí lo sube a un ring a los poetas. Y entonces nos hace salir de esa idea del poeta serio, que se la toma todo muy así de que me tienen que escuchar todos aquí, prestándome toda la atención posible y no hablen. Y no, 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 este es un evento donde pues se suben al ring, se les echan porras, uno los escucha y se da del que los califican los jueces y hay una persona que los está presentando y los anima. Es algo muy bonito, muy interesante. Jugar con la poesía. No solamente hacer juegos de palabras, sino jugar con la poesía.
Entonces, son de los eventos que pues ella ha implementado y ya es un evento, diré, de mi ciudad también. Es un evento que, como ella dice en una entrevista, que aquí está el link que es de Milenio, ¿verdad? Pues se preparan los poetas, no improvisan subirse al ring, se lo toman como verdaderamente un deporte y se preparan durante todo el año para el siguiente torneo. Y eso es también su aporte. Bueno, esos son los 3 momentos que yo quería que supieran de Adriana Tafoya. Y lo que también pues es bueno conocer, pues es su obra publicada. Resulta que ya lleva por lo menos una docena de libros, que pues se dice fácil, pero escribirlos no es tan fácil. Yo aquí les pongo su catálogo: Animales seniles, Enroque de flanco indistinto. Adriana tiene una beta muy especial, que es su amor por el ajedrez, ¿verdad? Entonces, este libro de Enroque de flanco indistinto tiene que ver con el ajedrez. Y es la primera vez, fíjense, que veo que una persona que se dedica o le dedica tiempo al ajedrez no es un vago de esquina. Ella realmente lo ha traído a la poesía del ajedrez y eso también me encanta muchísimo. Y Sangrías es otro volumen de su poesía. Ya los títulos de sus poemas a mí me parecen un poema: El matamoscas de Lesbia y otros poemas maliciosos, Diálogos con la maldad de un hombre bueno. ¿No? Cómo va haciendo estos juegos de palabras ya en los títulos de sus libros, pues invitan mucho a leer su poesía. Malicia para niños. Este libro, Malicia para niños, lo han leído algunas personas en mi clase y les ha dejado impactados e impactadas, porque Adriana toma temas que, dicen ellos, nadie me habló de eso en la niñez, como es el tema de la muerte otra vez, ese punto de envejecer, del paso del tiempo. Entonces, todo esto es una invitación a que lean su obra de Adriana Tafoya, por eso se lo estoy poniendo aquí en la vista, los títulos de sus libros. Viejos rituales para amar a un anciano. Este es uno de mis poemas favoritos porque tiene que ver con lo que ya les había comentado, ¿verdad? No rehuir a la vejez y sobre todo, pues, amar a las personas que se vuelven ancianas. Creo que es algo muy importante para la humanidad, no verlos como algo inservible, sino un acto de amor hacia ellos. Los rituales de la tristeza es uno de sus títulos que me parece el más, a mí, en mi persona, el que más me gusta, este sentido de que en la tristeza no hay que dejarse llevar por ella, sino hacerle un ritual. Los cantos de la ternura, hay que cantar la poesía, y entonces los cantos de la ternura llevan a eso. Mujer embrión, aquí en Mujer embrión veo que ella ya estaba preparándose para su huevo moteado. Y Parábolas del equilibrio. Ahora, su último libro había sido desde 2015 y el siguiente, que es el que queremos presentarles aquí, que es Huevo Moteado, eh, pues había tardado un largo tramo en hacerlo. Y entonces creo que justamente es lo que se tardó en germinar, en incubar este libro, ¿verdad? Siguiendo la metáfora del huevo moteado, y que no ha de haber sido fácil, porque mientras venía publicando casi libro año tras año, se dio una pausa para entregárnoslo, y ahí es donde
está la fuerza ahora de su poesía también, de que es un libro muy bien meditado, muy bien construido. Y bueno, lo que es todo el contenido de este libro, ahorita se los comento, porque ahora le voy a pedir a Adriana, pues que antes de que nosotros hablemos de su huevo moteado y lo que nos ha parecido, pues que nos abra la pauta con una lectura de uno de sus poemas, por favor. Sí, hola, ¿me escucha? Sí, aquí te vemos y te escuchamos. Hola, ¿cómo está? Pues muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos los que lograron conectarse. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, estoy muy contenta y honrada de estar nuevamente aquí con ustedes y pues dando seguimiento a lo que me preguntas respecto a mi poesía. Bueno, pienso que va a ser posteriormente. Ahorita voy a abrir con un texto que bien podría dar una idea de qué va más o menos este libro. Se titula 1546-4, subtitulado Alumbre. Música en la sombra se escucha cuando el sol se apaga y nosotros nos iluminamos. Cálida es la luz de luna con que florean brillantes setas, coágulos exquisitamente rojos. Árboles y sombras son una quemadura, la tierra más negra que no se ha visto. En ella nos envuelve un sueño donde nunca amaneció. Bóveda para frutos cremosos, huevos de porosa piedra, lechucillas de cuerpo invertebrado, pájaros hechos de flores, nacidos para ser nocturnales, y ciegos flotar sobre alfombras mojadas, florecidas por el musgo. Frágiles, caminemos descalzos, demos oído al murmullo de lo que se toca a tientas. El descubrimiento está en la bruma, cuestión de estirar la mano. Música de noche se escucha cuando él se apaga y dentro de la grieta iluminamos. Bueno, este es un poema de Huevo Moteado, Transmutar los Seres, publicado por Ultramarina de España y Campo Literario Editores. Espero que les haya gustado. Nos encantó. Adriana, le presento mi admiración y respeto como siempre y me considero realmente bendecido por la posibilidad de estar moderando esta entrevista entre la profesora María Adela Hernández Reyes y pues ahora le diré la magíster de magísters Adriana Tafoya. Adela me pidió que moderara porque sabía que iba a ser un diálogo entre dos mujeres poetas, dos mujeres silenciosas, dos mujeres, diré, enhuevadita y enmoteado. Y entonces me siento realmente, pues le digo, me consagra la mirada de las dos, de que en este 8 de marzo del año 2022 yo pueda ser quien modere el diálogo entre dos, para mí, poetas importantes y de un modo muy especial entre la poeta que yo presentí por mis lecturas. Yo soy un mal poeta como escritor, pero me considero un lector apasionado de la poesía.
Y en cuanto empecé a leer la poesía de Adriana Tafolla, sentí que los dos temas que también me pide la profesora Adela que modere, que es el feminismo y la poesía esencial, pues usted me los hizo sonar como grandes campanas de catedral. Allí había una poeta más joven que yo, una poeta mujer, una poeta autodidacta, que lograba la poesía que para un momento de lectura veraba a las grandes poetas católicas del siglo XX, a Rosario Castellanos, a Concha Urquiza, y de ahí podríamos seguir Dolores Castro y sube. Pero también me encontré una poeta que dialogaba con las poetas místicas que yo seguía también con pasión, ellas cabalistas, de Gloria Herwitz, Mónica Mansur. Y yo dije, esta, para mí, joven poeta Adriana Tafolla, ya entró a lo que llaman el ring cuadrilátero, y en la campal de la poesía y de las mujeres que están haciendo la poesía más, si me permite decir, la más viril y completa del siglo XXI, Tafolla me llamó la atención, tenía, como dirían en la película La leyenda de una máscara, las cualidades del ángel. Usted luchaba en el ring como el santo, completamente técnica, a pesar de que como el santo sabía ser ruda junto a los rudos, pero les daba, como diría el perro aguayo, la dignidad de tecnificarse. Eso me maravilló. Y durante un largo ya periodo, creo en el tiempo de 10 años, he seguido el camino de Adriana Tafolla y le he planteado a la profesora Adela que usted es el paradigma, el miedo a la influencia. Si Adela y la gente joven quiere hacer ahora poesía, pues debe luchar como Jacob contra el ángel. Y eso significa leer con pasión a Adriana Tafolla. Huevo moteado, yo se lo digo como viejito y se lo digo como feminista y se lo digo como poeta. Ya la consagró. Le doy realmente mi mano en saludo pandémico para que no pierda esas fuerzas. Yo acompañé a la distancia en paralelo los 7 años de confección que significó Huevo Moteado, que me pareció un silencio místico como el de Rainer María Rilke en su momento, que mostraba que usted no era, pues lo que yo llamo una poetisa, que son las personas que no pueden dejar de hacer poemas diarios, porque sienten que se mueren y que no saben concentrar en el huevo el silencio para la piedra filosofal. Entonces, pues, para moderar con ciertos detalles, me encantó que Huevo Moteado es un libro con 2 prólogos, con 2 proemios. El primero, entiendo, firmado por Ignacio Ballester Pardo, un poeta español, y el segundo por Alejandra Estrada, una poeta mexicana, ¿verdad? Sí, así es. Ignacio Ballester Pardo titula su presentación Mácula y Alejandra Estrada la titula Arjé. Aquí quiero decir, mi lectura de libros de poesía me hace saber que los grandes libros proféticos necesitan prólogos, proemios, porque están hablando en lo más alto del ser poético, y ahí llegan muy pocas personas en el momento en el que aparece el poema. Quisiera yo ser uno siquiera de la tercera división de los que entienden ya la profecía de Tafolla, que veo que estos camaradas poetas realmente la leen con pasión que les envidia, porque me iluminaron cosas que yo ignoraba. Mácula es para mí, que soy un apreciador cinematográfico en esencia, la clave de la mirada. La mácula de cada ojo determina nuestra posibilidad, primero que nada, de integrar el movimiento
de que no se nos vuelvan como fotos fijas de repente aquí en Finlandia, sino que veamos el movimiento como algo continuo y luego determinar la calidad de las sombras. La mácula nos permite ver las sombras. Y entonces yo entiendo que al poner mácula como la palabra inicial, hablaban de lo fundamental para los místicos de la poesía. Nos va a llevar a la mirada, a la visión interior. Pero luego también hermosamente dice ese prólogo, es la mácula de la mancha, es la mácula de la peca, es la mácula de la piel que se oscurece, que es algo que nos espanta a los viejitos. Dice Antonio Escotado, después de los 50 años, toda mancha en la piel es miedo al cáncer. Antes era me asolié mucho. Pero bueno, todo eso nos lo revela ese primer prólogo. Pero luego viene Argé. Y en mi formación antigua griega clásica, Argé es la madre de todas las cosas. Argé es el arca en donde estamos metidas. Argé es el huevo cósmico. Y antes de usted, yo solo había encontrado una poeta que llamemos mexicana, que había logrado hablar del huevo cósmico. Y esa poeta tiene un nombre gigantesco, se llama Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí es donde ya la encuentra usted, ¿se da cuenta? Si estuviera jugando ajedrez, ya no le va a ganar al campeón Nachito del ajedrez, que su mamá lo cuidó, no sufriera y ganara, que es la mayoría de los grandes ajedrecistas, comenzando por mi admirado y ya olvidado Casablanca. Pero usted ya está jugando ajedrez con Sor Juana Inés de la Cruz. Y ahí la veo como en la película El séptimo sello de Ingmar Bergman. Usted es la caballero andante y Sor Juana es la muerte que le viene a jugar el ajedrez decisivo. Entonces, yo lo que esperaría es lo que va a ser la hueva de Adriana Tafolla, que es la hueva contraria a la de todos los poetas casi del siglo XXI, que les da hueva a inventar un mundo, crear un mundo. Todos están entre Lovecraft y Jaime Sabines y no pasan. Pero usted ya inventó un mundo, un huevo moteado, un huevo de codorniz, no de gallina blanca que va a dar al plato, diría Clarice Lispector, sino un huevo de codorniz que lo que yo entendía al deleitar los huevos de codorniz es que son muy promiscuas, que no obedecen al orden del macho, las que producen huevos moteados, como también las que yo llamaré cóconas, las guajolotas. Los huevos moteados no son de granja, de machín, que ya domesticó a las aves. Y eso es lo que yo empiezo a moderar de su obra, pues permítame decirlo dicen que soy exagerado, su obra maestra, Adrián. Entonces, para pasar a la entrevista que le quiere hacer la poeta y la maestra María Adela Hernández Reyes, yo les pido permiso a quienes ya están participando en el evento, desde mi más profundo feminismo. Yo hoy también celebro y festejo con gusto y también con inquietud y responsabilidad. En el año de 1975 yo participé en la primera marcha del 8 de marzo de las mujeres feministas. Caminé junto a la IDE Fopa, junto a Marta Lamas. Podría seguir diciendo y diciendo nombres con las que iban a ser FEM. Éramos muy poquitas personas. Éramos bastantes varones para lo que van a dejar marchar hoy, porque nos habíamos aliado en la necesidad de justicia para las mujeres. Y entonces con esta, pues diré, emoción de estar en este día conversando con ustedes, les pido permiso y voy ahí a compartir mi pantalla, porque quiero además que se vea. ¿Me autorizas compartir pantalla, Adela? Claro.
Quiero leer un poema de Huevo Moteado, el que más me parece a mí significativo para iniciar lo que ya va a ser mi lectura profunda. Creo que ya puedo compartir. Sí, ya está. Bien. Espero que Ujú. es ya prácticamente el cierre del gran poema, que es lo que le festejo por completo. Hace mucho tiempo que nadie intenta un poema completo. Son puros poemitas chiquitos en los libros, pero nadie intenta un poema libro y usted ya hizo un poema libro gigantesco. Yo lo considero a la altura de, al menos, La Tierra Baldía de T.S. Eliot, y lo siento tan de vanguardia como los cantares de Ezra Pound, por hablar de mis varones, y lo siento muy cerca de la poesía de Mary Daly, una norteamericana que quiso crear y creo que marcó la pauta de una poesía sagrada, atea, feminista. Y entonces en la página, entiendo, 91 del libro aparece 30, 2.31-4-54. De libero arbitrio. El mundo iluminado y yo despierto. Juana de Asbaje. En los días que el cristal se deslizó sobre los techos de las casas, la que pasea de puntillas, la que viste con el rayo, se mostró a los nacidos de la avena, trizando el horizonte cual árbol invertido. Y se dice que compareció y dejó ver los delgadísimos dedos de un par de manos y colibríes nerviosos en las cabezas de las 3 mujeres que habitan su cuerpo. Entonces, cuando ella habló, se hincharon las aguas y en las costas más altas se apagaron los faros. Y les dijo: yo soy atea, el consuelo, la compañía y la prudencia de los hombres tristes y delirantes. Vengo a copular con los enfermos, a enseñarles cómo debe ser el amar del hombre. Recorran los mundos a través de mi voz, porque crear belleza no solo es colocar frutos y arboledas por aquí y por allá, pues de la verdad no hay que adueñarse. En realidad les digo, debe existir compasión en el latido del pensamiento. Haremos de idas menores, pero después crearemos otras que serán con la naturaleza hasta formar parte del manto del paisaje. No permitiremos que se apoderen de la razón, pues ¿qué es la sombra sino luz oculta? ¿Qué es la música sino sonido domesticado? Y les señalo, no somos dioses. El primero no siempre es el mejor. Lo que comienza un día termina, pero lo que no empieza no finaliza jamás. Este es el mensaje. Sol blanco, luna dorada soy. Atea, ave desnuda que vuela bajo la mar. Flor canaria que alumbra con una astilla de madera. Tea, este dedo que levanta las olas, la prueba de que Dios no existe, soy yo. Y ellos escribieron, el rayo es el vestido de la que vuelve, y animales en miniatura hay en el jardín de sus ojos.
Es un segmento maleriano de Huevo Moteado que cuando venga la edición crítica en la editorial Cátedra ya feminista, dirán, aquí guarda 5 minutos de silencio, sintiendo cómo llega y rellega y vuelve a llegar la música de la poeta. Soy un hombre, Adriana, viene a ti a enseñar a amar a los hombres. Quiero aprender del diálogo que ahora ha sido convocado por la poesía esencial de México para que se encuentren como poetas la inmensa y grandiosa Adriana Tafoya y mi amiga y compañera de aventuras espirituales, María Adela Hernández Reyes. Me quito el sombrero, me quito de la pantalla y escucho con atención. Bien. Bueno, yo lo que quiero ahora es hablar un poco de Huevo Moteado, sobre todo lo que a mí me ha parecido, mi lectura, antes de entrar en cualquier tipo de entrevista, preguntas, porque realmente me ha parecido una experiencia leer este libro, y sobre todo porque es un libro que comunica muchas cosas, pero también está ahí hablando de este proceso de creación, que es uno de los temas que en mi materia arte y comunicación, pues nos centramos mucho. ¿Cómo es este proceso de creación de los artistas? ¿Cómo llegan a concebir una obra y sobre todo cómo la expresan? Entonces, les voy a compartir la continuación de el material que preparé, porque aquí sí quiero ser muy puntual, siguiendo lo que son sus palabras, ¿verdad? Y entonces, en lo que es la presentación de su obra, y eso fue lo que a mí ya me pareció algo muy interesante y muy significativo, Adriana Tafoya creó un sistema de símbolos, profecías y sueños que configurarán el tiempo, dimensión central de este conjunto de poemas. Allí es donde está ya todo este poder de esta poesía, que ya es todo un sistema de símbolos. Ya creó ese universo. Como dice la maestra Nicole Beraer de Smed, ¿verdad? Ha creado un nuevo mundo, resimbolizando los que ya hay. Y ese es el trabajo del artista, de simbolizar esos símbolos que todo mundo tiene ya en común y darles un nuevo aspecto, un nuevo enfoque. Y es lo que yo voy encontrando en Huevo Moteado. Y sobre todo en este aspecto de las profecías y sueños, que son símbolos proféticos de sueños, pero no tienen nada que ver con ese sentido de la profecía bíblica. Eso fue lo que más me ha gustado, que puede hablar de un nuevo sentido del profetizar, ¿verdad? Que no está encerrado en ese librito, que además es muy difícil, he visto salir de ese ámbito simbólico de la Biblia. Y Adriana lo consigue, eso fue lo que más me encantó realmente. Por primera vez ver una profeta, ¿verdad? Una mujer que no le da miedo hablar y decir lo que son sus sueños y decir cómo tiene que ser el mundo sin tener esa carga del pasado, lo cual quiere decir que nos está impulsando a un futuro muy interesante. Y en este momento que parecería que nada tiene sentido, es muy importante. Cómo se va resimbolizando todo este mundo de lo que es el huevo moteado
y ver que sí hay un sentido más allá de ese libro que es la Biblia. Eso fue lo que a mí me maravilló, realmente. Y pues a sus, diré, lectores, ¿verdad? Y sobre todo lo que son sus prologuistas de este libro, también se ve que los maravilló, realmente. Como el Dios que creó en 7 días el universo, Adriana Tafoya dicta un cosmos en cada poema que compone este libro, en el que la apuesta formal y conceptual son atrevidas e innovadoras, y al mismo tiempo son piezas que dialogan profundamente con la poesía universal. Y entonces la comparan como ese Dios. O sea, quiere decir que ya se fue más allá de esa dimensión, realmente. Y a lo mejor ella no lo creó en 7 días, ¿verdad? Pero a mí lo que me maravilla es que haya podido hacerlo y que no haya quedado inmersa en esos, diré, discurso de, wow, volvió a crear ese universo, sino no, es otro universo, es un universo alterno. Y lo que es muy importante aquí es, otra vez, que se vuelve universal. Su poesía no está encerrada tampoco en un nacionalismo, en un estar, pues diré, pegada a un terruño, sino que realmente se atreve a tomar, les digo, toda esta simbología que viene pues de muy antiguo y además en este sentido universal, que la vuelve muy poderosa. Y eso es lo que a mí me parece que es su parte más fuerte. Y luego el aspecto de lo conceptual. Es una poesía muy conceptual. Hay que captar el concepto. Entonces, no se va por la metáfora fácil, por el juego de palabras fácil, sino que está conminando a un lector inteligente, a un receptor que sí se toma el tiempo necesario para entender un concepto. No es la metáfora ligera, sino es la metáfora del concepto. Y es la forma que tenemos los seres humanos de comunicarnos más alta, el concepto, el arte conceptual, ese es el más alto. Y allí es donde está la comunicación artística más interesante, cuando el receptor, al ver ese universo, al ver ese cosmos creado, entra en la simbología y empieza a entender de qué se está hablando, empieza a descifrar, empieza a entender las claves. Y ese es el trabajo del receptor, no del poeta, no de Adriana Tafoya. Y entonces nos está dejando una tarea muy grande. Y eso es lo que me gusta, que haga trabajar al receptor, que no quiera lectores pasivos, sino lectores participativos en este universo que ella crea, y es un llamado a pensar. Y una de las cosas que se le critica mucho a la poesía es que de pronto es banal. La poesía de ahorita, que es banal, que no lleva a pensar. Bueno, ella está llamando a las personas inteligentes a pensar. Estas son de las frases que me gusta de lo que viene en su presentación en el prólogo de su libro, que es como sentarse alrededor de una fogata y escuchar al viejo sabio de la tribu, que en este caso pues es la mujer sabia, la mujer que tiene conocimiento, que ya tiene un poder por su vivencia, por su capacidad de crear. Entonces a mí me remite esta frase no tanto a escuchar al viejo sabio de la tribu, ¿verdad? Porque parecería que los varones son los que dictan el mundo y hay que escucharlos, sino ese sentido de estas piezas que los arqueólogos han encontrado,
que son unas figurillas de mujeres y que vienen de muy antiguo, y hasta donde las investigadoras feministas van llegando a la conclusión, ¿verdad? Es que si hacían esas figurillas que tienen que ver con la maternidad, con la reproducción, con el trabajo del cuerpo de la mujer, en lo que es la reproducción de la especie, van llegando también a la conclusión de que eran importantes estas figurillas porque representaban a las mujeres ya en su fase cuando entraban en la menopausia, y que a lo mejor no la estamos viendo bien estas figuras, y que no están hablando de una mujer cuando está en el momento de su punto álgido en que se está reproduciendo, sino que son figurillas de las mujeres cuando ya habían entrado en esta etapa donde ya no se podían reproducir, y que por eso entonces tenían un conocimiento que dar a la tribu muy importante. Y eso es lo que también me parece que es lo que hay que rescatar en este huevo moteado, de escuchar a las mujeres, de escuchar a las mujeres además que ya son de cierta edad, porque ellas son las que saben, y saben del cosmos, saben del universo, porque tienen ahí una liga con su función generatriz. Entonces, eso es una idea que apenas está surgiendo. O sea, los señores saben, pero a lo mejor las mujeres saben más por esa liga, por esa experiencia que tienen en el cuerpo, cuando de pronto realmente, como dice una escritora feminista, Green, están en el cambio, y ese cambio es muy importante, y ese cambio pues tiene mucho que darles que hablar. En este poema se niega la existencia de Dios, pero reafirma que la poesía es la creadora máxima. Esa es una parte que a mí en lo personal me fascinó de su libro Huevo Moteado. Negar la existencia de Dios. Yo soy de esa línea. Dios no existe, siempre lo he negado. Pero hay otras cosas, y la poesía participa de esa experiencia que no es Dios y que tiene que ver con el ámbito de lo sagrado. Y que además, si uno lo ve con calma, pues lo puede considerar como que, pues sí, la poesía es la creadora máxima que podemos tener la humanidad, y dejar de pensar en ese Dios, pues de castigo, de pena, de que te pone aquí en el mundo a prueba. Me gusta más la idea de estar aquí para ser creadores, para crear, para darle otro cariz a este mundo en el que estamos. Y esa es la parte que a mí más en lo personal, ahora sí que me llegó, en el sentido de, pues si no hay Dios, ¿qué vas a hacer? Pues poesía, podemos hacer poesía. Su manera de expresar ciertas palabras, ciertos conceptos, cierta manera de jugar con el lenguaje, de construir nuevas palabras. Cuando yo llegué a estos conceptos, dije, wow, te airas, te acuas, te tierras, te llamas. Eso nunca lo había visto por escrito, realmente, porque aquí es donde ella está creando este mundo simbólico, donde incluso, pues, le tuerce el lenguaje, ¿verdad? Y lo escribe como ella quiere que pensemos este concepto. Entonces, lo lleva a este espacio de lo cósmico, al decirte airas, airas. O sea, tú eres aire, puedes volver aire, te acuas, tú eres agua, te tierras, tú eres tierra, eres parte de todo esto, te llamas. Y aquí te llamas no es
que tú te estés llamando, sino que te vuelvas fuego. Tú eres algo que está aquí encendido, viviendo, latiendo. Y ese es el corazón, te llamas. Esa llama interna que uno tiene adentro, ¿verdad? Que está perpetuamente encendida, mientras uno está vivo, ahí está, no se apaga, está la llamita. Entonces, realmente sus conceptos es algo donde uno entra en esa experiencia al pensar de otra manera las palabras. Y por eso me gustó esta forma de expresarlo. Y además te lo dice a ti, lector, a ti, lectora. Te airas, te acúas, te atierras, te llamas. Tienen que leerlo, tienen que leerlo. Nombrarte es el ruido que cabe en el silencio. En este aspecto de que dice que pues ella es una persona solitaria, ¿no? Fíjense, a las personas solitarias nos gusta mucho el silencio. Entonces ahí también me gustó esta cuestión. Nombrarte es el ruido que cabe en el silencio, porque el silencio es lo que está antes de la palabra y lo que está después de la palabra. La palabra solamente es un tránsito entre un silencio y otro. Y estamos en un mundo actualmente donde parecería que no es válido estar en silencio, que siempre hay que tener algo ahí que esté marcando una pauta. Entonces es una invitación a pensar esta cuestión del silencio y pues nombrarte es el ruido que cabe en el silencio, ¿verdad? No es una llamada a hacer ruido, sino más bien transitar en estos silencios. Pues ya el profe Mendiola lo puso, ¿verdad? Esta frase. Cuando llegué a esta frase dije, pues concuerdo totalmente con su concepción de lo que es estar en este momento de la historia, pensando, haciendo cosas, en esto de atea. Y además yo digo que debería de ser más promovido. Soy blanco, luna dorada soy, atea, ave desnuda que vuela bajo la mar, flor canaria que alumbra con una astilla de madera. Tea, este dedo que levanta las olas. La prueba de que Dios no existe soy yo. Dije, aquí me definió por completo. O sea, este párrafo yo me lo asumí, dije, aquí, esta soy yo, justamente. Así siempre me he conceptuado. Y lo que me gusta es cuando dice tea, porque una tea es para alumbrar, es algo que tiene fuego. Eso que es, te llamas, ¿verdad? Es esa tea, esa lucecita, ese calor, que además también tiene que ver con el proceso de pensar. Se enciende tu chispa en el cerebro. Y eso es lo que creo que es de las cosas que quiere comunicar Adriana. Enciende tu flama, sé una tea, no solo una tea. O sea, no solo reniegues de Dios, sino piensa. Y eso es lo que venimos a este mundo, a pensar. Entonces, gracias por haberme definido, Adriana. Bueno, espero que se note realmente que todo lo que a mí me ha significado este libro, ¿verdad? Porque creo que es la primera vez que realmente encuentro una lectura que me hace pensar y no está cerrada en un discurso que a la humanidad le ha costado mucho trascender, que es ese discurso bíblico. Entonces, gracias Adriana por crear este mundo donde por primera vez siento que tengo cabida,
no me siento excluida, que es lo que casi siempre me pasa con las cosas que leo cuando llegan a ese punto de la existencia de Dios, la existencia de lo sagrado, y que veo que viene de ese ámbito de la Biblia, y entonces yo me siento excluida. Aquí por primera vez me siento inmersa en ese cosmos, en ese estar en ese huevo moteado, y diré, me siento muy a mis anchas, ¿no? Realmente, me encantó. Es algo que lo quiero leer ahora por segunda vez, porque lo leí así, como además como se leen las grandes obras, de que cuando lo empiezas a leer no lo dejas de terminar de leer hasta que llegas al punto final. Y cuando llegué a esta parte, dije, oh, qué bueno que transité todo esto para llegar a este punto. Entonces, pues, me gustaría que nos leyeras otra cosa más. Perdón por decir cosa. No, Otro pues yo poema. encantada con tus reflexiones, tus comentarios, estimada Adela, también con los comentarios del maestro Salvador Mendiola. Pues qué mayor satisfacción, o más bien felicidad, que ser leída, y sobre todo que haya empatía, ¿no? A través de la reflexión y del cuestionamiento, ¿no? A través del pensamiento. Efectivamente es un trabajo que realice a través pues del método de la resignificación, la resimbolización, y de hecho, bueno, algo que yo le llamo la metáfora transmutativa, que no es otra cosa que eh, mm, cambiar las calidades o las cualidades o las capacidades de un símbolo para pasarlos, entregarle esas cualidades a otro. Esa es una de las partes que trabajé, y también precisamente en esa parte que hace el demiurgo y a la vez el pancreator, ¿no? Que es precisamente la creación de otro mundo. ¿Y qué es lo que hace el demiurgo? Bueno, en este caso demiurga, pues es apoyar, ayudar a Natura a hacer ciertas transformaciones cuando en el mundo hace falta modificar, cambiar ciertas cosas, ciertos paralelismos, eh, o sea, hacer ciertos paralelismos nuevos. Y obviamente aquí es donde entra la creación, diría la cuántica, ¿no? Que en cuanto mencionas un mundo nuevo a través de cierta crítica y lo mencionas y lo reacomodas, entonces se crea. A través de Ay, eso te es de lo quedaste que... congelada. ¿Me escuchas? ¿Se acomodó? A lo mejor ya se desconectó Adriana. No sé si me escuchas. Aquí todo se escucha bien. Yo sí escucho a Adriana. Sí, sí, sí los escucho. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí se ve Ok. bien también. Entonces, bueno, continúo con un poema. Este se titula 123914, Maternar. A la orilla del huerto de peras hay una niña que dibuja a su madre. Ella crece con la luna, y la luna crece cuando el agua llega al cuello. La niña cránea forma un círculo, una rueda de la fortuna, y sentada en lo alto, su nueva madre. Los trazos de su palma la ven surgir en dispersas imágenes, a ella, la que se esconde tras un árbol, la eléctrica, la mecánica, la nuclear. Ella, la que oculta los animales que están por aparecer. Madre de lo no nacido. 2. La cránea niña, bajo los perales,
piensa una nueva madre para todos, que renazca una y otra vez y mil veces a través de sus hijas e hijos, versiones de lo que ella no es. La dama con pezuñas, la arquitecta, la hidráulica, la arteria radial. 3. Cránea necesita que una madre naciente la abrace, de cuervos blancos, que juegue con ella por escenarios azulinos, que no la sacrifique por ningún padre, que no ignore que hay diferencia entre criar y crear. La pequeña, junto a las peras, delinea una inédita madre. Vislumbra que el brillo de la perla depende de la espuma que la baña, porque solo existe lo que es nombrado. Muy bello. Sí, realmente. Y Wow. este personaje Cránea también dije, wow, ¿no? Que ahí es donde digo que tú lo que estás tratando de crear es este universo, un cosmos donde es muy importante la cuestión cerebral, la cuestión de pensar, ¿verdad? Y al decir Cránea y que es una niña, es empezar a decir, wow, piensa niña, ¿no? Es no solamente crear ese universo, sino que además son unos personajes que se están saliendo también de este ámbito de pensar lo femenino de una manera, pues diré, ya muy acotada, ¿no? Pues aquí sigo, no sé qué pase, pero según yo sigo conectada, perdón. No sé si a mí me escuchan, ¿sí me escuchan por ahí? Se escuchan Sí. las dos y se ven muy bien. Ah, correcto. Gracias. Es que Pues ya bueno, tuve una desconexión, ¿sí? sí, me gustaría comentar que para quienes puedan luego tener el libro en sus manos, van a encontrar que hay 5 personajes femeninos en el libro. Obviamente, bueno, como ya mencionaron, aparece Atea al final, pero van a encontrar a Adria, a Cránea, a Cárnea, y ocultamente van a tener que buscarla en un poema porque está por ahí cifrada, van a encontrar a Melusina. Melusina también va a estar ahí. Hay una intención de que estén estas 5 mujeres en el libro. El símbolo, si ya hablamos de, como hace rato comentaba, de lo que es la simbología, pues van a poder detectar por qué 5, por qué la intención del 5, por qué es tan importante para el lenguaje primigenio la mano y el número 5. Entonces, Claro. pues van a encontrar estas 5 damas en el libro. Por otra parte, el libro se compone de 3 partes para mí fundamentales, para no descontextualizarlo de la época que estamos viviendo. Si bien hay una crítica a todo lo que ahorita ya podemos considerarlo, bueno, cada segundo que pasa entonces se convierte en pasado. Si bien hay una crítica al pasado, hay una reflexión y hay posteriormente un replanteamiento donde surge este mundo dentro de la enorme inundación, pero no una inundación de la época de Noé, no.
No. sino una inundación a partir del símbolo de lo femenino. Y bueno, uno de los símbolos femeninos primordial, pues precisamente es el agua. Y he sabido que el agua es más del 80% de lo que conforma un cuerpo. Ujú. Entonces, pues de ahí la gran importancia de este elemento de transformación y que a final de cuentas en el poemario se convierte en un elemento de turbiedad, pero de limpieza. Y empieza a manifestar otra serie de seres, de animales que van produciéndose de ese nuevo caldo de cultivo, de esa nueva creación, de lo que podría agregar respecto al libro. Claro, y me iluminas mi lectura realmente, porque estás nombrando a los personajes femeninos de una manera tan conceptual, tan, como dices, de descubrir. No es fácil ver los personajes. De pronto dices, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de una mujer, de un personaje femenino. Y eso es llevarme al asombro. Espero que las personas que te lean también encuentren este asombro, porque es una nueva manera de conceptualizar lo femenino y creo que ahorita en este momento nos está haciendo mucha falta conceptualizar lo femenino más allá de la sensibilidad, la sensiblería, la de es que yo siento, no, es que yo pienso, es que yo soy un concepto, es que yo quiero que pienses más allá de lo que son las metáforas normales. Y eso es lo que me parece muy interesante de tu obra, que así como te costó trabajo construirla, pides un trabajo al lector que también haga un esfuerzo por descifrar tus líneas, que además digo que pues cuando uno ya va en ese, diré, relato, ¿verdad? Ya no cuesta trabajo porque nos metes en ese cosmos, en ese universo. Entonces, yo estoy fascinada, realmente. No sé si el Qué profe bueno que te ha Mendiola gustado. quiere comentar algo mal. ¿Qué pasó? Sí, también, bueno, me gustaría agregar respecto a este trabajo, es que sí, efectivamente hay una intención de dar los primeros trazos para, digamos, un mundo distinto, donde las cosas se perciban de otra manera y donde cobren una distinta importancia a través de esta remitificación, porque es de lo más complicado, bueno, que es una de las cosas que yo me he enfrentado en mi trabajo de poeta, es precisamente esa resimbolización, es estirpar un símbolo que ya lo traemos, digamos, genéticamente codificado y tratar de, así como suena, destriparlo y convertirlo en otra cosa, ¿no? Y que signifique otra cosa. Entonces, pues es un trabajo pues que me llevó un rato y pues espero que logre el objetivo principal, que sí es efectivamente crear una variable, ¿no? Un rizoma en la realidad que se está viviendo. Prefería hacer un trabajo así en vez de muchos de los, en vez de los muchos de los trabajos actuales que hay, que pues están llenos de quejas, ¿no? La mayoría Sí. de la poesía femenina actualmente es queja, ¿no? Sí. O decir, no, pero soy, pues sí, con palabras coloquiales, o soy muy fregona, o estoy quejándome, ¿no? Ujú. Llenos de lamentaciones, ¿no? Entonces, o críticas, pero yo quería algo más, ¿no? No limitarme a eso y sí escribir un libro que ya tenga una visión a futuro. Esa es una de las cosas de las que deseaba permear el concepto principal del libro, viéndolo desde este ángulo. Por el otro, pues es curioso, pero estamos viviendo en un panorama donde la situación se ha vuelto un tanto controversial, que está bien que todas estemos opinando,
o creando nuestra versión de los hechos, o aportando en algunos aspectos, pero es terrible que se sigue convirtiendo todo esto en una especie de contienda, y esa es una de mis preocupaciones, porque a veces son contiendas sin sentido, que es lo que a mí, o sea, yo como mujer lo he estado, pues, digamos, viviéndolo de esa manera, ¿no? Eh, entonces, me parece paradójico que algo se movió en el mundo, que a la creación del libro he recibido como que ataques, ¿no? O agresiones, ¿no? De diversas Claro. índoles, tanto Ujú. de mujeres como hombres, ¿no? Que es lo más tremendo y que me asombra, ¿no? Me asombra encontrarme en lugares públicos y recibir agresiones, ¿no? Insisto, tanto femeninas como masculinas, Sí. y no sé, pienso que algo se movió al momento de construir el libro, pero bueno, se dice que precisamente si algo estás moviendo, pues ciertas cosas van a suceder. Bueno, deseaba comentarlo. No, pues qué interesante lo que comentas, porque yo también siento que estás moviendo esa parte de, como dices tú, pues no es todo quejarse, no es todo nada más decir lo que yo siento, sino trascender, ir más allá. Y me asombra que digas que incluso te ataquen, pero creo que este es un momento donde están ciertos sectores de lo social en esa pauta de, pues si no te opinas como yo, eres mi enemigo, ¿no? Como que nos está faltando mucho esta situación de realmente diversidad de opiniones, aceptar que hay diferentes visiones de lo que es el mundo y sobre todo en el ámbito de la poesía, y pues tú lo estás haciendo y lo estás consiguiendo de una manera muy poética además. Y pues ahí sí no me queda más que lamentarme por estas personas. Ahí ya meto mi cuchara moderadora. A ver, La sonrisa de Adriana me agrada porque ella sabe que cuando yo organizo las entrevistas nada más yo hablo. Y ahora realmente me han tenido incendiando más faros, más teas. Y habría un detalle que yo agrego a la explicación ya que nos va dando Adriana de la gran complejidad de lo que es el relato de Huevo Moteado, transformar los seres, que es algo que también hay que considerar, que es un libro que en el lo mismo está planteando transformar. Ahí yo saludo místicamente a Melusina, ahí que está. aparece enorme y grandiosa. Yo vi a las 5 personajes, incluida Melusina, la Melusina que está ahí, la Melusina que usted tiene en su mente mitológica, pero también vi, y eso creo que es importante y quizá es más hasta inconsciente en usted, que las 5 se mueven en el azul del cielo o en el azul del agua. De hecho, hay un momento en el poema que se llama Sueño Azul. Yo sé que en la mitología carnal de Adriana Tafuya, Azul y Melusina son algo así como las lunas de Júpiter, como las grandes, diré ahora, hijas de una Zeus, de una diosa Zeus que tiene 2 hijas que serían como Marte y Afrodita. Y vi eso en su mito inconsciente de mujer real, de carne y hueso. Está también Azul, pero Azul ya aparece como un fondo donde se mueven sus 5 personajes. Y eso pues me da gusto porque cuando uno admira a una poeta o a un poeta, quiere ligar la vida del poeta con el que trata, con sus versos, y en la mayoría de los casos eso resulta trágico. Ver cómo vivía el poeta y luego cómo trataba a sus hijos. ¡Ay, qué desastre!
pero en usted veo que una vida muy especial que vale la pena luego hasta volverla, pues lo que sería una serie del canal Chorcha Chiquis, la vida de Adriana Tafoya, que sería todo lo contrario de la de Luis Miguel y la de los músicos de rock and roll, una mística mexicana que va avanzando a huevo moteado. Ahí también, con lo que ustedes ya conversaron, yo siento que lo que nos tiene conversando aquí con el grupo más pequeño, como los primeros receptores de huevo moteado, y espero que con la grabación vaya ingresando más personas interesadas en la poesía, en huevo moteado y luego en la existencia real de nuestra poeta Adriana Tafoya. Yo encuentro, y quiero ir rápidamente a eso, que es una poesía antiórfica. En los juicios que hacen en los prólogos, la declaran órfica, bajó al infierno y regresó con la tea encendida. Pero yo digo que la novedad grandiosa de la novela completa es que aquí estamos viendo a un Orfeo mujer, que pasa lo que alguien una vez feminista, Amalia Fischer, con Francesca Gargalo, a la que extrañamos tanto ahora, decía Amalia: yo creo que Orfeo perdió a Eurídice porque ella le iba dictando los versos. Y cuando él tenía que decir algo como varón para salir ya del infierno, no supo qué decir el cobarde y volteó a ver a Eurídice para que se lo soplara. Y ahí fracasó Orfeo y se fue Eurídice otra vez al infierno a esperar un varón valiente. Era capaz de escucharla y luego de lanzarse a cantar. Y eso es lo que yo como varón sentí en la lectura de Huevo Moteado, que lo que me quedaba ahora es tener que guardar ese lapso de 5 minutos de silencio y buscar cómo salir del infierno ya convertidos en la andrógina, que es la que yo entiendo que viene dentro del huevo moteado. Ni varón, ni mujer, ni macho, ni hembra, sino una nueva identidad humana que es la andrógina, que se sabe abrazar y separar para ya no tener que ser papá y mamá y hijitos, sino un mito tan nuevo como transmutar los seres hacia la diferencia y no hacia el espejo reproductor. Si eres niño te voy a hacer niño, o si no ahora la moda es si eres niño te voy a volver trans, y si eres niña te voy a volver niña, y si no ya estoy en la moda y te voy a volver trans. Pero el problema del trans es que tiene que ir de un lugar a otro, y los dos lugares que hay son deplorables. Tanto quienes están en el sexo femenino como quienes estamos en el sexo masculino nos estamos portando muy mal. No nos estamos amando como decimos. Y eso yo veo que lo convoca el punto más vanguardia de Huevo Moteado, es que no hay quejas, pero tampoco hay la celebración del amor tierno. Son los cantos de la ternura de Adriana Tafoya otra vez, lo comentaba con la profesora Adela. Ella me decía, ¿viste? Otra vez mató al hijo. O sea, se volvió Medea, pero con los machos. Y eso es algo que yo le quiero aquí señalar, porque es al mismo tiempo su don de profeta, anunciar a la andrógina. Pero luego está su don de reina, de que usted ha asumido maternar. Usted ha conjugado ese verbo, maternar. No maternidad, no madre, maternar. Hacer materia, hacer madera, mater. Y eso está en Huevo Moteado. Una maternidad que me sorprendió. Hay momentos que habla un personaje masculino, hay momentos que habla un personaje femenino, hay momentos que salta el habla de femenino a masculino, y luego hay momentos ya grandiosos en las prosas, en especial, que yo no las veo como prosas. Yo digo, la poesía ya no tiene medida. Águila o Sol de Paz nos dejó ver que la poesía cabe en todo. Y ahí en esos momentos que parecerían prosaicos, aparece ya una identidad, diré que no está encarcelada en el sexo, ni en el género, ni en la lucha del amo y el esclavo.
sino que usted está creando una nueva idea de humanidad, que es lo que, como ya dijo la profesora de Laura, nos obliga a 5 lecturas más de Huevo Moteado para irla acabando de descifrar. Y ahí es donde yo digo que hay unos momentos donde usted se vuelve realmente sacerdote de su propia sacralidad, no una religión, sino eso. Yo fui carne y traje vida, yo fui idea y traje conceptos, y aquí yo, Adriana Tafoya, soy sacerdote. Y entonces, hay preguntas de estudiantes que ya la leyeron, las tiene la profesora Dila. Yo quisiera nada más volver a leer un poema o un segmento, Huevo Moteado, que ahora es el que lleva por título 27139. Ahí quiero hacer una pregunta curiosa del lector. En un momento encuentro que esos números refieren a los salmos de la Biblia, en lo que dice Adela de que usted no remite a la caja normal de la Biblia. Yo diré que como cabalista judío que hay en mí, he buscado en los salmos con esos números que dice y coincide con sus versos. Pero luego he visto que hay quienes dicen que son números de jugadas de ajedrez. Y luego yo he pensado que son los números de los móviles o del WhatsApp de las deidas, que con esos números usted marca y conecta con una deida y le da el poema. Este que es Sueño Azul, yo lo identifico en mi conciencia con el momento donde la criatura está bebiendo la leche de los pechos maternos. Y por eso lo digo así. 27-1-39. Sueño azul. Caminas con la mirada, pies y olfato te llevan. Un espejo es el par de laberintos que construyen el paisaje. Dos circulares volcánicas bajo cristal líquido, donde se dilatan, se contraen, y animales en miniatura flotan en estos parajes almibarados, al igual que pájaros de algodón que protegen con nácar del lumínico átomo este cielo del arco iris blanquecino. Tierra y agua toman nuevamente la forma de sus ojos. Te miras en ellos, pero quien se refleja ya no eres tú, es ella. Y entonces, amigas, yo ahí veo eso, a la criatura que está pues mamando del pecho materno, ve los ojos de la madre la ve a ella, que es algo que decía Adela, pues solo quienes tienen el don de la materia, del maternal, lo pueden vivir en serio. No hay manera de varón que haga una Madame Bovary que nos pueda decir realmente lo físico de amamantar. Y ahí veo cómo se ven los dos ojos de las dos, son 4 ojos y son 4 máculas que se están ahí identificando en una unidad, es el ser, eso que es el huevo cósmico. Y sería mi aporte ante la admiración de sus prologuistas. Vi que usted leyó a Fraser y leyó a Robert Graves, la diosa madre. Hay una gran mujer, entiendo, Jimbutas, de origen creo rumano, que lo que decían esos son mitos locos, de machos locos como Mendiola. Pues ya hubo una arqueóloga, antropóloga que dijo no, el origen de la humanidad viene de pensar en la luna como la conciencia, y la luna es triple. El sol es un esclavo que da vueltas, pero la luna es de 3 fases, porque Venus tiene 2 fases, pero la luna tiene 3 fases y brinca como pelota de fuego maya. Y de ahí baja la idea de la gran divinidad, que creo planteó de manera tan eh, realista como usted nos la quiere hacer pensar con su surrealismo. Este gran pensador que fue Johann Jacob Bachofen,
que es el gran creador del mito de la matriarcalidad, de que la socialidad solo se puede redimir si reconstruye la matriarcalidad, no el matriarcado, que es lo que ahora nosotras queremos ver como maternar. Si aprendemos a maternar, nos salvamos de las guerras mundiales, de los estadios sangrientos y de los palacios amurallados, saber maternar. Y esa es la gran lección para mí, el macho masculino heterosexual, que hasta leer Huevo Moteado, mi maternar había sido tropezante, flobertiano, polvaleriesco, sin maternidad. Ya está llorando el niño, llévatelo. Yo le cambio los pañales cuando vienen los cuates para que vean que le cambio los pañales, pero luego se me olvida cambiarle los pañales. Y luego yo no lo educo, me lo educas tú. Eso me lo hizo realmente pagar con lágrimas. Si tuviera 18 años, me tatuaría una lagrimita de Huevo Moteado, con una daguita de que me apuñaló Adriana. Y con eso, pues, le devuelvo la voz cantante a la profesora María Del. Bien, correcto. Pues teníamos una, les diré, actividad de entrevista con preguntas de alumnos, pero se creó un conflicto ahí con alumnos y alumnas, básicamente. Entonces, yo tengo aquí sus preguntas, pero no están ellos. Entonces, el chiste de esto era que, pues, sus preguntas fueran contestadas por ti, pero si no están ellos, ¿a quién les respondes? Entonces, Ahí yo pido time de a moderador. ver, ajá, Señalo como un detalle importante, porque ya lo explicó Adriana Tafoya. Lo que estamos diciendo es muy incómodo para mucha gente. Lo que estamos exacto. haciendo es muy incómodo porque es transmutar los seres. Sí, Es verdaderamente transformar y no repetir. Y ahí siento con dolor que hay una área del feminismo actual que son las brujas quemando a los inquisidores en leña verde y con las mismas trampas de los inquisidores, los quieren callar, taparles la boca, les así es. inventan mentiras y los acusan por mentiras, luego les ponen pruebas mortales para ver si resucitan y entonces les ayudó el demonio. Eso es lo que me duele, de que haya poca presencia ahorita de inmediato de nuestra adorada querida Fez Aragón, donde Adriana Tafoya ha sido realmente una joya del feminismo de Fez Aragón UNAM. Yo cuando la llevé por primera vez me dijeron, ya ha estado aquí otras veces, la llaman a que venga aquí y los de Aragón van a sus eventos. Entonces, pues diré, esa área del feminismo quiere censurar, no quiere, mata a la universidad. La universidad no es la censura y el encarcelamiento, los calabozos y la quema en leña verde, sino que es la zona donde se debate, donde se reflexiona, donde se busca unificar y no polarizar. Pero entonces, como esta grabación sí la van a ver mentes nobles que admiran a Adriana Tafoya desde nuestra Fez Aragón, las preguntas nobles de estudiantes nobles que quizá ahora por pudor o por miedo a estas inquisidoras brujas de ahora, que feministas pues son nada más la mitad, porque están sin la mitad de la humanidad para salvar la liberación de las mujeres, se va para varones y mujeres. ¿Desearía aportar algo al respecto? ¿Sí me Adriana, escuchas? sí. Diga usted Sí. más bien. Lo que me gustaría aportar al respecto es que hay algo que se nos ha olvidado a todos entre estas cuestiones, en este afán que yo lo comprendo tan necesario, porque también hay una avidez también de mi parte Hay coraje, sí. en encontrar más bien reconstruir o deconstruir estos arquetipos femeninos de lo que somos. Si bien es verdad que estamos en esa lucha y en esa construcción, no se nos debe olvidar que
también poseemos una parte masculina todas las mujeres Así y es. todos los hombres poseen una parte femenina que pareciera que hemos olvidado que la tenemos y que la poseemos. Tenemos dos hemisferios Ujú. Le digo, usted nos está revelando el cerebrales que andrógeno. manejan diferentes roles. Ya Exacto. con eso nos podemos basar que somos ambivalentes. Y se Ujú. nos olvida que por ende tenemos, también manejamos, aunque no queramos o lo neguemos o digamos misa, que también manejamos roles masculinos y que tenemos permitido utilizarlos, y viceversa en el caso de los hombres. Tienen roles femeninos que de alguna forma u otra también se les ha impedido o se lo han impedido, hay que ver exactamente en qué casos, utilizarlos, utilizar esta parte que logra el equilibrio en nuestra mente y en nuestros cuerpos, que es lo que veo que ha estado sucediendo. Entonces, al contraatacar, digamos, de una forma, digamos, tan tajante, ¿no? Digámoslo, al otro sexo, pues es también atacarnos a nosotros mismos, a final de cuentas. Sí. Porque venimos de lo mismo, hombre y mujer vienen de lo mismo. Las mujeres a final de cuentas son madres de esos hombres y esos hombres a final de cuentas son padres de estas mujeres. Es un tanto complejo y ahí debe de haber un momento también de reflexión, porque hasta en la forma del ataque o de la violencia, pues obviamente también están esos rasgos marcados sin querer. Y pues debemos de tener cuidado de no llevar las cosas a la intolerancia. Ese es uno de los factores que ahorita veo que están apremiando, ¿no? Por el otro lado, respecto a huevo moteado, tal vez, no sé, bueno, yo veo que sí lo ves tanto tú, Adela, como Salvador, o no sé si los que estén aquí presentes, un punto rojo, los que están aquí presentes, que es una contraparte de la visión cosmogónica del heliocentrismo. Sí, sí. Es un libro construido respecto a la piedra lunar, a la visión lunar, en contraparte a todo lo que ha erigido ahora el heliocentrismo con el gran poeta Octavio Paz y seguidores, que ha sido Piedra de Sol. Es lo que quisiera agregar. Con eso también redondea mi idea hermenéutica de que Huevo Moteado es el primer poema importante que diré le planta la cara en el cuadrilátero a Piedra de Sol de Octavio Paz, y le planta la cara como lo sabe hacer Tafoya para integrar una trenza entre los dos poemas y lanzarnos a quienes atendemos a la poesía esencial al porvenir. También siento que es la respuesta feminista a Suave Patria de Ramón López Velarde. Una respuesta hermosísima que dice, suave matria, mijito. O sea, quien te trajo, quien te puso, quien te enseñó, fue mater. Y eso está ahí también. Luego ya no encuentro otro poema tan grande como Huevo Moteado. Regreso hasta el sueño de Sor Juana. Con eso lo que le digo es, le doy un abrazo, bardo, Adriana Tafoya, porque sé que conseguir construcciones arjé tan alta, tan sólida, con tantas habitaciones, implica realmente un dolor físico y espiritual que solo la maternidad o la maternalidad lo siente. Los varones es orgullo parir un poema,
pero alguien que ya parió hijos y que sabe dónde sí duele dar a luz, los poemas los hace con más atención al dolor. Y diré que usted el dolor nos lo vuelve orgullo en lugar de queja de ministerio público. Lo que nos han hecho sufrir en lo femenino, usted dice ahora es la hora del orgullo, no de la venganza. Y luego lo que nos han hecho hacer sufrir en lo masculino es una posibilidad de decirlo sin decir mamá, mamita, mi reinita, sino tener que decir compañera de viaje y de muerte. ¿Cómo hacemos para maternar mejor? Vengan las preguntas que tienes, profesora María Adela. Entonces hago las preguntas de los Sí, por alumnos. favor. Bueno, Es lo que la grabación les va a responder y van a ver que necesitan leer Huevo Moteado. claro. De las cosas que a ellos les parecieron interesantes, lo primero que tengo que hacer notar es que fueron y buscaron a Diana Tafoya en la librería, en lugar de comunicarse con ella, como les dije yo. Y entonces el que encontraron fue Malicia para niños, sí, ese fue el que compraron unas personas. Entonces, las preguntas son en ese tono del libro de Malicia para niños, porque además les encantó a las personas que fueron y lo leyeron, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas es, ¿cuál fue la inspiración para escribir el libro Malicia para niños? O sea, ¿por qué lo escribió Tafoya hablando de malicia para niños? ¿Por qué es, o sea, no solo el título, sino, ¿por qué escribir ese libro? Bueno, fueron dos cosas. La primera efectivamente fue un reto. Por ahí un poeta, un colega me preguntó, me dijo, ay, ¿cómo sería? Porque me dijo que yo tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Ujú, Muy dominante, que mis claro, poemas eran muy agredidos, digo, aguerridos. agresivos, aguerridos. Entonces me dijo, ¿cómo sería un libro de Adriana Tafoya para niños? Entonces me quedé, dije, pues es una excelente pregunta, me quedé pensando, dije, sí, efectivamente. La segunda respuesta, lo siguiente que sucedió que me llevó como una secuencia. Enrique González Rojo, que es un poeta muy querido para mí, Enrique González Rojo Arthur, en alguna ocasión comentó en una charla que dio en uno de sus homenajes que deberíamos de hacer poesía, realmente poesía para niños, no tratarlos como tontos y hablar de esos temas complicados para los niños, inclusive, bueno, de los temas fundamentales que son como la religión, la política, la muerte, ¿no? Todo ese tipo, la crítica social, todo ese tipo de temas que pareciera que son vedados o están vetados para los niños. Y respecto a eso, el tercer elemento, a final de cuentas, cuando decidí construir el libro, fue escribir ese libro que a mí me hubiera gustado leer cuando era niña. Ese fue mi propósito para poderlo construir respecto a estos otros antecedentes, ¿no? Que habían sucedido. Sí, y justamente un tema que les llamó mucho la atención y es la pregunta que sigue es, ¿por qué hablarle de la muerte a los niños? Porque ellos se quedaron impactados porque dicen, ay, eso no nos hablan cuando somos niños. Y ella sí lo habla, entonces, ¿por qué les habla de la muerte a los niños? Porque es un tema fundamental, todo el tiempo estamos rodeados de ella. Es lo que estamos respirando en todo momento y es un pensamiento que es constante y fugaz tal vez en algunos de nosotros, pero todo el tiempo está en nuestra mente. No sé si han detectado, pero en algún segundito, medio segundo de cada día recordamos a la muerte y sabemos que está ahí. Claro, exactamente. Bueno, ya otra pregunta. ¿Qué ha sido lo más complicado en su carrera profesional durante la pandemia?
eso es algo que es un tema que les preocupa mucho porque como hemos estado encerrados y ha sido una de las dificultades justamente para poder acceder al libro de Tafoya, es pues este encierro en el que estamos y lo que quieren saber es cuál ha sido lo más complicado en la carrera profesional para una poeta durante este tiempo de pandemia. Lo más complicado, lo que me ha sido más complicado, o toda la serie de complicaciones, o algunas complicaciones. Lo más complicado. Bueno, lo más complicado fue escribir el primer libro. Se los juro que mi primer frustración intelectual hablando de escribir un libro fue a los 20 años, 21 años, que de veras, literal me jalaba los cabellos, me desesperaba, me ponía a llorar de impotencia, de enorme tristeza, de no poder escribir un libro. Me sentía la persona más débil y frustrada del mundo no lograrlo. Y pienso que ahora pues eso es algo que lo relacionan, bueno, ya con más edad, pues a la imposición de la hoja en blanco, ¿verdad? Que diríamos los que ya hemos escrito. Pero lo primero, lo más complicado es hacer el primer libro. Es el más doloroso y ha sido uno de los momentos más difíciles para mí. Claro. Se cerró el micrófono. Yo lo cerré. Ah, No sé si perdón. se alcanzó a escuchar. No, no se escuchó nada. Bueno, entendemos que está ahí Melusina y demanda a su mamá. Sí, está hablando ahorita aquí Creo que esas son preguntándome ya de las un libro de preguntas. árboles. Hablamos las tres juntas como debemos de hacerlo las mujeres. Los varones hablan del otro, si no hablan todos juntos se pegan. Pero creo que ya está tocado el punto de las preguntas de los estudiantes. Escuchamos que Melusina está demandante de maternar. Y yo lo que quería hacer como cierre de esta nueva conversación con la gran poeta Adriana Tafoya, y que creo que esto provocará, ya que está aquí presente buena parte de lo que yo llamo el grupo más pequeño, gente noble que le interesa la poesía a partir de la amistad con la Chorcha Chilis Willis, y que les hemos hablado y mostrado la poesía de Tafoya, pues como usted dice, de la muerte. Nosotros tenemos todos los días un rato de Tafoya, y pues creo que podría ser una buena forma de no cerrar ni de terminar, porque lo que no comienza no termina, y lo que no se nombra no existe, pues que nombremos y continuemos luego la conversación. Pues yo diría leyendo en voz alta los tres segmentos de Maternar. El poema Maternar dentro de Huevo Moteado está integrado por tres movimientos. Lo vimos en su momento cuando preparábamos la conversación y la entrevista. ¿Me escuchas, Sí, Salvador? Sí. sí. Sucede que ese momento ya lo leí, Maternar, Ajá. pero para mí un poema que me es muy importante leer Magnífico. es el poema Piedra Molar. Perfecto. Y Sí. de esa manera creo que a continuación yo leo otro que a mí me gusta, y luego Adela otro, y luego tú lees otro tuyo. Con eso seguimos conversando, creo que ahora a la altura de Huevo Moteado, y redondeamos lo que ya ha sido, y yo agradezco, en triángulo y en 5, porque cuando dices 5 estás diciendo justamente la luna y una serie de relaciones que Paz deja inconscientes, que es entre la luna y Venus, figuran 5 campos para el sol y lo ponen a trabajar para ello, que es lo que no quiso decir Paz, porque a él no le gustaba trabajar para Elena Garro, ni para su hija. Entonces, pues si Tafoya nos va a leer algo que considera que es indispensable, yo lo escucho hasta cerrando mi micrófono y mi pantalla. Ok, sí, efectivamente se habla de las tres fases principales de la luna, pero en realidad
son 5, hablando de esto, ¿no? Por otra parte, este poema es importante para mí porque está precisamente en prosa poética y obviamente tiene una intención. Se titula 29-29-34, Piedra Molar. Soñé una vez más que perdía los dientes. En semillas de tieso almidón dentro de mi boca se convertían. Desde niña tengo ese mal sueño, y aunque mi madre guarda los dientecillos de leche en una caja de madera, ¿cuál joyas? Esto mismo me hace suponer que no es la primera vez que los pierdo o me los roban. El que celosamente los esconda en un estuche pequeño para luego introducirlos al forro de una almohada mullida, refuerza la convicción de que ya los han robado o hecho desaparecer antes veces. Fragmento 2. Porque conozco que puedo dirigir mundos, ahora sueño que los dientes me crecen, como cráneos de animales secretos, nacientes de la tierra quemada, aperlados ovoides que eclosionan entre 1000 arenas de azulinas playas, o como las conchas de arrecife que en su relieve ocultan un extravagante escrito sobre la última y gran ballena blanca. Ahora, despierta, atesoro los caninos y molares de mis hijos, pues con ellos haré un collar que al contacto con la ardentía de mi pecho, aún a monosílabos aún, logren pronunciar lo impronunciable. Fragmento 3. En cada sueño los dientes vuelven a crecer, en 16 piezas blancas y 16 piezas negras, porque la boca cargo un alfabeto y un damero de ajedrez. Y sume así 32 mi dentadura. Fragmento 4. Peón de dama. Entonces tú soñarás que guardo los dientes y mi boca es mordida y es palabra. Que la oración muerde, que signo es mordida y en un cuello símbolo es la moratada insignia de la mar. Y que un mordisco es verbo en cada letra, porque hay valeroso un ejército en cada verso que sume 16. Porque otro ABC es mi paladar, un reguero de trinos para la construcción del ser, pronunciado, para que cada palabra tome nueva amplitud. Boca es un damero donde con letras juego al ajedrez. Fragmento 5. La superficie del mar es espumosa como leche fresca. Rechinas los dientes y entonces sueñas que tu madre, dorada es blanca su piel, conserva en un saquito de manta los incisivos de tu abuelo, los premolares de tu padre y de sus fenecidos esposos las muelas del juicio. Mientras guarda los pequeños trozos de marfil, fracciones minúsculas de queso de cabra, murmura en clave labiodental del canto una lengua vertical. Lo dejo todo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Fragmento 6. Al final del día soñé que montaba una ballena, para que tú sueñes que el agua se hincha y mis desposados al hacer la paz hacían la guerra. Ellos en marcha y sus bocas en canto, cada puño una flor. Guerra florida se escribe con otro abecedario. El tiempo se mide con aceite de un distinto reloj. Tú desearás que yo monte una ballena. Gracias. Bravo, bravo. Qué bello escucharlo en tu voz, Sí. tu poesía. ¿Guarda los dientes de sus criaturas usted? Así es,
guardo los dientes de mis criaturas. Son los dientes de leche, que es lo que yo vi como algo gigantesco. Hay una criatura a lo largo de todo el poema que va recibiendo de la leche materna, pues lo que llega con la leche materna más importante, que es el lenguaje, luego la ternura. Nadie amamanta con coraje, y hay un momento donde el coraje mejor deja morir a la criatura. Siempre hay que tener ternura cuando uno deja que salga vida de su cuerpo para dar vida a otra persona. Y el poema va narrando eso, desde que hay una boquita chiquita que llega a descubrir la leche, hasta que ya hay una persona que dice: los nuevos dientes que tengo ahora me responsabilizan. Ya no es mi madre, ella me lanzó a la vida, que es un abrazo amoroso. De muchos años lo voy viendo yo con la muerte. Entonces, le digo, ha logrado algo enorme, Adrián. Y yo ahora, para ir cerrando la conversación, quiero leer el que sentí que era el más masculino, dicho desde una voz de mujer, que es el poema que lleva por título 25-9-17, Dominus. Así como está el libre arbitrio en latín, aparece ahora el Dominus, que es domine, que es señor de los dominios, en la voz de Huevo Moteado. Y entonces yo encontré que es alguien que habla de un varón, pero ya es alguien que, vuelvo a decir, yo creo que está en la andrógina. Y esto es lo que nos dice Adriana Tafoya. 25-9-17. Dominus. Y él siembra el terreno y él caza otra bestia. Él poda el jardín. Él reforma la casa y él te nombrará. Pero él bebe las aguas, pero él viaja en el barco, pero él dispara el cañón, pero él toma los llanos, pero él traza caminos, pero él agrupa ejércitos para sangrar el día y traerte de vuelta. Solo él imagina, solo él tiene el canto, solo él recrea, solo él tiene la luz. Solo él puede juzgar, solo él solo irradia energía para ti. De la nada él levanta un pueblo, de la nada él destruye y conquista, de la nada él escribe filosofía, inventa artefactos, piensa, de la nada. Pero de la nada y solo él decapitará su cabeza como frutillo del cerval, para pequeña que devuelve porque es tuya, porque te pertenece, porque él es tu fruto, porque él es tu tronco, porque él es tu nombre, porque él es tu espada, porque tuya es su mano, la mano del ejecutor. Muchas gracias, Adriana Tafoya. Quedo en deuda en deuda de amistad, en deuda de cariño, y va todo mi incienso de poeta que sabe leer. Gracias, Adriana Tafoya. Pues muchas gracias a ti, Salvador, por esta charla, esta entrevista. Muchas gracias a Adela por sus reflexiones, por sus comentarios y bueno, vi algunos comentarios abajo de algunos alumnos que están conectados. Muchísimas gracias por asistir pues a esta plática, más que nada esta plática. Y No, los pues, que estén interesados en el libro, bueno, efectivamente, también los pueden encontrar en Fondo de Cultura y en Sótano. Huevo Moteado ya está también ahí, pero si les interesa adquirirlo directamente conmigo, pues obviamente es un poco más económico y bueno, aparte se los puedo firmar. claro. El nuestro.
Desde luego. Bueno, me gustaría leer un poema tal como dijo el profesor, ¿verdad? Leer ahora yo un poema, ya para terminar, que es justo de estos poemas que escribes de una manera muy apropiada tú las palabras y las resignificas y les das otros conceptos, que es el 1916 2.8-37 2.56. Corona radiata. ¿Qué entiendes por turbulenta? ¿Qué entiendes por atronadora? No silencia. El ruido que hay en todas las cosas no silencia, aunque su bullicio esté guardado por motas de algodón. Aleteos ensordecedores surcan esta ciudad babélica de altos palomares. Esta tierra estruendosa, alumbre en combustión, que ruida en el húmedo arrastrar de caracoles transparentes, en el forcejeo nocturno de las coliflores, en las liebres que roen cascaroncillos de un falso huevo, y sonida madrugada en la yema que arde en el cielo también panal de la abeja, que a su vez se pierde en otro enjambre de sonidos. Recuéstate, escucha su agolpado murmullo entre flores de avena. Su verbo está en páginas que ningún dios rompe. No hay silencio, no hay lugar para el silencio. Toma sus manos y duerme. Me parece bellísimo esto que acabo de leer, Adriana, realmente bellísimo. Y ahí es donde está todo la simbología que has armado. Y, lo de la avena me pareció realmente muy poético, sí, porque nunca había pensado que la avena tuviera flores y dices, pues sí, es una planta, ¿no? Siempre la pienso ya cuando me la estoy comiendo, pero acá me llevaste a visualizarla en ese espacio donde está creciendo y ahí es donde digo que creas un nuevo mundo, porque no estás hablando de ese mundo del trigo, del maíz, sino de la avena, algo tan etéreo, tan nutritivo, tan lleno de vitalidad para uno. Y entonces me llevaste a la pregunta, ¿y cómo es una flor de avena? ¿No? Yo que soy urbana no tengo la más mínima idea, pero ahí está y entonces es justamente revelar lo que está en silencio, como esa avena. Me encantó tu poema, me encantó tu libro y muchas gracias por escribirlo. No, pues muchas gracias a ti y a ustedes por leerlo, sobre todo. Eso es lo mejor que puede pasar con un libro, que lo puedan leer. De veras, muchas gracias. Y bueno, respecto a lo que comentas, Adela, procuré crear en el libro pues toda una estética que tuviera que ver con lo lunar. Y bueno, y si ves cómo es la avena, ¿no? Es lunar. Nos recuerda completamente a la luna, ¿no? A la luna llena, Claro, cómo se ve. sí, exacto. Y bueno, también esas motas de algodón, también esas rosas de algodón, ¿no? Nos recuerdan a ese ojo lunar. Claro. Entonces, toda la estética procuré crearla especialmente, ¿no? Para dar paisaje a ese mundo, pues, convenido en ese libro. Claro. No, pues te agradezco muchísimo y espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté esta sesión contigo. Las personas que amablemente nos acompañaron, les agradezco mucho y pues seguimos en contacto. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Gracias a ti, Adriana. Bien, dejo de grabar. Muchas gracias por su participación en este evento. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en alguna otra oportunidad. Bye. Muchas gracias, maestra Adela. Gracias a ti, Aletia.
Sigues grabando.